Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la palabra de Dios. Dichosos los que oyendo la llamada de la fe y del amor en vuestra vida, creísteis que la vida os era dada para darla en amor y con fe viva. Dichosos si abrazasteis la pobreza para llenar de Dios vuestras alforjas, para servirle a Él con fortaleza, con gozo y con amor a todas horas. Dichosos mensajeros de verdades que fuisteis por camino de la tierra, predicando bondad contra maldades, pregonando la paz contra las guerras. Dichosos del amor dispensadores, dichosos de los tristes el consuelo, dichosos de los hombres servidores, dichosos herederos de los cielos. Amén. Iniciemos este día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Hermanos, tengan entre ustedes los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tenemos aquí una propuesta muy profunda, una propuesta cristológica, una propuesta que nos pone en camino de Jesucristo el Señor, siguiendo sus huellas, configurándonos con Él, pareciéndonos a Él. Está en el versículo 5 de este capítulo 2 de la carta a los Filipenses. San Pablo dice: tengan entre ustedes los sentimientos propios de Cristo Jesús. Atención con esa frase, tengan entre ustedes, o sea, tengan unos sentimientos de relación social, de relación familiar, de relación laboral, según los sentimientos, las actitudes y los comportamientos de Cristo Jesús. Lo que nos está diciendo San Pablo, en otras palabras, con este versículo 5 del capítulo 2 de la carta a los Filipenses, es que los sentimientos de Cristo se vuelvan realidad y que nosotros seamos propagadores de esos sentimientos de Cristo, porque los asumimos en nuestra vida. Tengan entre ustedes los sentimientos propios de Cristo Jesús. Cuando una persona, hombre o mujer, tiene los sentimientos de Cristo Jesús, se convierte en fermento, se convierte en luz que ilumina todos los acontecimientos de la vida, allá donde usted trabaja, allá donde usted estudia, allá donde usted vive. Esto que estamos diciendo a la luz de la palabra de Dios tiene un impacto muy fuerte, positivo, en medio de la sociedad, en medio de los lugares donde vivimos, en la economía, en la política, en la cultura, en todos los ambientes, porque cuando hombres y mujeres tenemos los sentimientos de Cristo Jesús, lo primero que sucede es que nos volvemos humildes, y si nosotros somos humildes al estilo de Jesús, entonces rompemos con todo aquello que se convierte en una caparazón de orgullo, de arrogancia, de autosuficiencia e incluso de indiferencia.
porque tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús nos lleva a ser fraternos, nos lleva a construir la civilización del amor, nos lleva a sentirnos hermanos, nos lleva a sentir la capacidad y la misión responsable de ser instrumentos de reconciliación, de paz, de vida, en medio de una sociedad marcada por los conflictos y por los desencuentros, personas que no son capaces de relacionarse porque piensan distinto, porque tienen una concepción del mundo diversa, pero cuando nosotros somos humildes, nos ponemos al nivel de la tierra con todos, somos capaces de mirarnos, de dialogar, de respetarnos, de amarnos, de ayudarnos y de descubrir que no lo tenemos todo, que necesitamos a los demás y que con los otros, con los demás, nosotros nos ponemos en camino de construcción del reino de Dios, un reino de Dios que nos hace sentir pueblo de Dios, que nos hace sentir familia de Dios. Cristo se humilló hasta la muerte, hasta entregar su vida por nosotros. Cuando un papá o una mamá entregan la vida por sus hijos, por su hogar, por su esposa, por su esposo, están pareciéndose a Cristo Jesús. Unos y otros debemos dar la vida por amor, no quitarnos la vida, no arrebatarnos la vida. No somos dueños de la vida. El verdadero dueño de la vida es el Padre Celestial y nosotros la entregamos al estilo de Cristo. ¿Y cómo entregamos la vida? La entregamos orando, trabajando, estudiando, relacionándonos, construyendo la civilización del amor, o como dice el Papa Francisco, la civilización, la cultura del encuentro. Eso hace que rompamos barreras, eso hace que nos encontremos, que nos valoremos, que descubramos al otro como un valor, como un don de Dios para mí, pero que también descubramos que necesitamos aportarnos mutuamente, recíprocamente, no destruirnos, no cerrarle la puerta al otro, abrirle el corazón. El Papa San Juan Pablo II nos invitaba a abrir el corazón de par en par a Cristo Jesús, y el Papa Benedicto XVI nos decía: Cristo no nos quita nada, nos lo da todo. Cuando nosotros asumimos las actitudes y los sentimientos de Cristo Jesús, se renueva nuestra vida, se renueva nuestra familia y se renueva nuestra sociedad. Ese es el camino de la transformación, ese es el camino del reino, tener en nuestra vida las mismas actitudes y los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Este es un camino misionero, este es un camino cristológico, este es un camino con Cristo y lo podemos hacer. Usted lo puede comenzar a hacer hoy. Quite los sentimientos envejecidos de odio, de ira, de venganza, de resentimiento. Quite esos sentimientos que son marchitos, quite esos sentimientos que son oscuros. Ponga los sentimientos de luz, que son los sentimientos de Cristo Jesús, las actitudes fraternas que nos ayudan a construir la amistad social, que nos llevan a descubrir que el otro tiene un gran valor, porque en el otro hay una semilla del reino de Dios, porque el otro también fue creado a imagen y semejanza de Dios, porque el otro que está tirado en el camino me pertenece, es mi hermano, y porque yo necesito la ayuda del otro, porque no lo tengo todo, porque necesito que me tiendan la mano, porque el pobre soy yo también. Esta invitación a tener las mismas actitudes humildes de Cristo Jesús la volvemos a encontrar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, donde se resume la actitud y el comportamiento de Cristo. Dice: siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a todos. El abajamiento al estilo de Cristo, vivir la humildad al estilo de Cristo Jesús, ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz como Cristo Jesús, nos lleva a ser exaltados, a ser resucitados, a ser glorificados. Y dice San Pablo: por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, y al nombre de Cristo Jesús nuestra rodilla se dobla contemplándolo a Él, adorándolo a Él y pidiéndole que nos ayude a tener hoy y siempre sus actitudes de cercanía, de amistad, de bondad y de fraternidad. Salmo 21. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse.
Alabarán al Señor los que lo buscan, viva su corazón por siempre. Lo recordarán y volverán al Señor hasta los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos, porque del Señor es el reino, Él gobierna a los pueblos. Ante Él se postrarán los que duermen en la tierra. Mi descendencia lo servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Todo lo que hizo el Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14. En aquel tiempo, uno de los comensales dijo a Jesús: «Dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios». Un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora del banquete mandó un criado a avisar a los convidados: «Vengan, que ya está preparado». Pero ellos se excusaron uno tras otro. El primero le dijo: «He comprado un campo y tengo que ir a verlo. Dispénsame, por favor». Otro dijo: «He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dispénsame, por favor». Otro dijo: «Me acabo de casar y naturalmente no puedo ir». El criado volvió a contárselo al amo. Entonces el dueño de la casa, indignado, le dijo al criado: «Sal corriendo a las plazas y calles de la ciudad y tráete a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos». El criado dijo: «Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía queda sitio». Entonces el amo le dijo: «Sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren y se me llene la casa. Y les digo que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta parte del Evangelio en el capítulo 14 nos muestra a Jesús dialogando y alguien le dijo: «Dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios». Es una persona que ha escuchado hablar del reino de Dios en boca de Jesús, de sus discípulos, y se imagina el reino de Dios como un banquete, y entonces le dice esa expresión a Jesús: «Dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios». Y Jesús le contesta que un hombre daba un gran banquete, es decir, empieza una parábola y diciendo que en esa parábola el dueño del banquete invita a muchos, los invita a compartir el banquete. Es que el reino de los cielos es una invitación constante. Por eso esta parábola es tan actual del capítulo 14 de San Lucas, porque el reino de los cielos es sobre todo una invitación. No es algo que ya esté hecho, no es algo automático, no es algo que queda imposible para nosotros, es una invitación permanente para nosotros. Y es Dios el que prepara todo y manda a sus servidores para que invite. Es decir, está usando la libertad del ser humano. Al reino de los cielos entran los que con libertad opten por aceptar la invitación que Dios nos hace, porque Él nos manda a decir: vengan, que ya está todo preparado. Y todo está preparado desde la creación del mundo. Y desde la creación del mundo, si ustedes miran el Antiguo Testamento, hay hombres y mujeres que le han dicho sí a ese banquete. Estoy pensando en Abraham y su esposa. Estoy pensando en Moisés y su esposa. Estoy pensando en el rey David. Estoy pensando en Ruth, en Esther, en tantos hombres y mujeres del Antiguo Testamento que se sintieron invitados al banquete del reino de Dios. Pero en la plenitud de los tiempos, Dios nos ha enviado no un criado, no un profeta para que nos hable del reino de Dios, sino que nos envió a su Hijo Jesucristo. Y Él también ha venido a decirnos: vengan a mí los que estén cansados y agobiados. Y nos dijo también: yo soy la puerta, el que entra por mí tendrá vida eterna. Y nos ha dicho también: yo soy el camino. El Señor Jesús es el que está invitándonos y es la puerta abierta para que nosotros disfrutemos del reino de Dios. Nadie puede disfrutar del reino
pensando en entrar como el ladrón por el solar, saltando la cerca, sino entrando por la puerta, que es el mismo Cristo. Pero la invitación siendo buena, siendo un banquete y siendo un banquete preparado por Dios, sin embargo puede ser rechazada. Mire que aquí hay 3 invitados y cada uno saca su excusa y son excusas valederas. He comprado un campo y tengo que ir a verlo. Es el tema de la economía. He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Es el tema del trabajo. Dispénseme, por favor, dijo el otro. Me acabo de casar y naturalmente no puedo ir. Es el tema de la familia. Son temas importantísimos. Tema de la familia, el tema del trabajo y el tema de la economía. Y eso, si la economía, si la familia y si el trabajo no nos permiten abrir la puerta de la misericordia y llegar al reino de los cielos, significa que se volvió como una talanquera, como un retén, como un muro gigantesco. La economía puede ser un muro para que entremos al reino de los cielos. Recuerden ustedes que cuando había un joven rico por allá en el capítulo 19 de San Mateo, se le acerca a Jesús. Después de que Jesús le dice, anda y véndelo todo y dáselo a los pobres, se fue muy triste. No quiso desprenderse, convirtió la economía suya en un muro. Ojalá que la economía suya la viva con libertad para el reino, es decir, una economía al servicio del reino, donde usted con su economía sienta que lo poquito que tiene hay que agradecerlo y que si tiene mucho, no se le vaya a olvidar que eso mucho no le pertenece a usted sino a Dios. Y en cuanto al trabajo, hay algunas personas que dicen, tengo yuntas de bueyes y voy a probarlas, tengo horario de trabajo, tengo un negocio, tengo una actividad muy grande, si no abro el negocio se me pierde, si no voy a la empresa me echan del trabajo. Organice su tiempo para que usted pueda abrir su negocio, para que usted pueda ir a su empresa, pero para que el trabajo no le quite el puesto a Dios. Porque si su trabajo le quita el puesto a Dios, entonces se está desordenando su vida. El Señor nos ha dicho, ganarás el pan con el sudor de tu frente, y el trabajo es una de las cosas que dignifica y santifica a la persona. Pero si estamos solo en función del trabajo, se nos olvida Dios y se nos olvida la familia. La tercera excusa es, me acabo de casar y naturalmente no puedo ir, y es una excusa de familia. No puedo ir porque es que mi familia, porque es que no queremos salir, porque no queremos compartir con los demás. Nuestras familias no pueden ser calabozos, nuestras familias no pueden ser lugares de puertas cerradas, ni nuestras familias pueden ser islas. Nuestras familias deben ser lugares de relación con los vecinos, con los que viven dentro de la casa, con los que pertenecen a la familia y con la iglesia, que es la gran familia. Por eso el Señor dice, ellos sacaron excusas y parecían excusas válidas, y entonces el dueño manda al criado, salga corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y traiga a los cojos, a los ciegos, a los lisiados, es decir, traiga a los que no eran invitados, porque si los invitados no se dejan llevar al banquete, entonces hay que llenar la casa con otros. Y dice, y todavía queda sitio, y el Señor le dice al criado, salga otra vez a los caminos e invite a otros. La iglesia está invitando al banquete. Suenan las campanas, pero aunque no sonaran las campanas, está invitando al banquete del reino. Estamos celebrando en las veredas, estamos celebrando en los barrios, porque queremos invitar al banquete, porque queremos llevar el banquete a todos los sitios donde haya hombres y mujeres, porque algunos pueden decir, me queda lejos el templo, no tengo salud, no tengo con quién dejar mis niños, pero si hubiera un encuentro con el Señor cerca, en el barrio, en la vereda, yo participaría del banquete. Por eso la iglesia hace lo del criado, sale a buscar, sale a encontrar al que se siente alejado, y puede ser que algunos digan, a mí no me han invitado. Pues la iglesia se convierte en el instrumento para invitarlo. Hoy, usted como iglesia invite a otros al banquete, y usted como iglesia siéntase invitado al banquete de la Eucaristía, al banquete de la palabra, al banquete del reino, que es vida, que es amor, que es justicia y que es paz. Que San Martín de Porres, santo de la humildad, santo del servicio en lo pequeño, del trabajo cotidiano, nos dé la alegría de la conversión. Que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por el cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la palabra de Dios.